Saludamos a Mariano Gendra, abogado, asesor en temas relacionados con el tema Marina Mercante, Industria Naval, un hombre muy cercano al ámbito del Congreso Nacional. Seguimos con el mismo tema, con la misma temática que recién planteábamos con Julio González Infran. Tiene que ver con este veto parcial por parte del Poder Ejecutivo a la Ley de Promoción de la Industria Naval. ¿Qué tal, Mariano? Marcelo Mucha, aquí en Pro al Futuro. ¿Cómo va? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado y la invitación. Muy amables. Por favor. Bueno, Mariano, sorprendidos, ¿no?, por esta cuestión, me quedé con una frase que nos, entre otras, que nos aportó Infran hace algunos minutos. Yo le preguntaba que la ley, cuando ingresa al ámbito de la Cámara de Diputados, en el Senado se aprobó ya hace un año atrás sin mayores dificultades, pero siempre hubo cortocircuitos, idas y venidas, modificaciones, aprobaciones parciales, después de vuelta a volver a reunirse para modificar una cuestión. Lo cierto es que yo le hacía la consulta de, en su momento, en relación al tema tributario, o al el movimiento, digamos, que tiene que ver fundamentalmente con el financiamiento, ¿no?, del régimen de promoción de la industria naval. Había habido una modificación que había propuesto el propio oficialismo, y le preguntaba si el veto era sobre eso, y me dice que sí. Es decir, nos quedamos todos aquí en el estudio marcando para qué se hicieron las modificaciones y finalmente se vetaron, pero bueno, me gustaría tu opinión, ¿no?, sobre este tema. Sí, tal cual, lo que dice Julio es exactamente así. Los dos artículos que vetó el gobierno fueron dos artículos propuestos, tanto en concepto como en los términos del artículo, por el Poder Ejecutivo, y dentro del Poder Ejecutivo por el Ministerio de Hacienda y el de Industria, o de Producción. Así que el Ejecutivo vetó dos artículos que ellos mismos propusieron. Y son dos artículos que son fundamentales al texto y al espíritu de la ley, porque no olvidemos que el proyecto de ley, o la ley que sancionó el Congreso entre fines de noviembre y principio de diciembre, tanto con casi la más de 2/3 partes de diputados y la unanimidad de senadores, es un proyecto de fomento de la industria naval. Por lo tanto, tienen herramientas de carácter tributario, fiscal y financiera que lo que buscan es darle un impulso a un sector industrial como la industria naval, que está en quiebra y en una crisis desde hace años casi terminal, ¿no? Y que viene reclamando medidas de incentivo para poder reactivarse. Y bueno, lamentablemente esto es algo que no entendemos, que no comprendemos. Creemos que obviamente el gobierno, quizás después de las elecciones, obviamente cambió de opinión, ha roto todos los acuerdos y los compromisos que había asumido. Inclusive están desorientados y asombrados los propios diputados y senadores del mismo oficialismo. La verdad que esto es algo inusual. Lo que sí es claro es que este gobierno no es creíble en ningún punto de vista, y que cualquier acuerdo que se llega, bueno, ellos lo pueden perfectamente romper, pueden volver sobre sus propios pasos como si nada, ¿no? Eso es muy difícil cuando se intenta crear al mismo tiempo institucionalidad, fortalecimiento de las instituciones, cuando se intenta generar consensos, que es lo que se está buscando, obviamente, tanto de parte del Ejecutivo como también de los sectores políticos de la oposición. Sí, eso es llamativo, ¿no?, porque ¿para qué se proponen las modificaciones y después se vetan? Sí, exactamente. ¿No? Y aparte, me quedo pensando en aquel concepto de la escribanía que se denominaba el Congreso en los últimos años, y bueno, pareciera que todo sigue igual. Y bueno, no, esto es así. A veces cuando se cree que producto de obviamente una muy buena elección que obtuvo el gobierno el 22 de octubre, se creen o hacen esta errónea interpretación de que la ciudadanía les da un cheque en blanco, y la ciudadanía no da cheques en blanco. Lo que están diciendo es que obviamente no se quería votar al kirchnerismo y a Cristina, pero tampoco se dio un cheque en blanco a este gobierno, y es lo que no se entiende, ¿no? Me parece que
el vamos por todo que propugnaba el kirchnerismo y al final terminaron yendo por nada, lo está aplicando este gobierno. Y el resultado va a ser el mismo. Lamentablemente va a ser el mismo. En un momento la ciudadanía se va a cansar y bueno, y la cosa va a cambiar. Claro. Mariano, ¿y qué pasa ahora con el espíritu de la ley? Porque se tocó, digamos, las arterias principales, el corazón de la ley, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar? Porque es una ley, digo, está para ponerse en práctica. Sí, la ley de industria naval, la verdad que ha quedado totalmente desnaturalizada, ha perdido el corazón propio y el sentido de la ley. Es una ley vacía. No vemos cómo es posible aplicarla, y en segundo lugar, todavía al día de hoy no ha sido promulgada el otro proyecto de ley que fue sancionado por ambas cámaras, que es la ley de Marina Mercante, que justamente tiene aspectos económicos, fiscales, muy relacionados con el proyecto de ley de industria naval, y que si uno toca o modifica una parte de estos proyectos, repercute y tiene efectos directos sobre el otro proyecto. Es decir, la verdad es que estamos en una situación muy complicada. Nos extraña que el Ejecutivo al día de hoy no salga con la promulgación, lo cual ya empieza a dudar de que también tengamos algún tipo de sorpresa cuando se promulgue la ley de Marina Mercante, ¿no? Que también puede haber algún veto, alguna modificación. Y ya a esta altura del año y con los acontecimientos de todos estos días, todo es viable, todo es posible. Ya hasta lo que pensábamos que era ilógico, como que ellos mismos veten artículos que ellos mismos insistieron en que se introdujeran en el proyecto, ya todo es posible. Sí, lamentablemente es muy triste porque se trabajó durante tanto tiempo, se logró, quizás no con el entusiasmo. Yo me acuerdo haber hablado contigo, ni bien se aprobó la ley, que era, recuerdo alguna frase como que era la ley posible, era la ley que se podía tener en ese momento, así que tampoco había una conformidad total sobre la ley, y ahora hay que agregarle estas modificaciones, con lo cual prácticamente, por lo que estamos escuchando, es casi inaplicable. Sí, en lo que se refiere a industria naval, así es, y habrá que ver cómo termina promulgada la ley de Marina Mercante. Y esto no me cabe la menor duda de que obviamente hubo una intención por parte del Ejecutivo de realizar esto. Esto es algo que ya estaba, digamos, orquestado. Previo a la aprobación. Sí, viéndolo a distancia y como se dice con el diario de ayer, uno tiene que terminar en esa conclusión, de que en realidad el consenso que ellos mismos buscaban, o decían mejor dicho, en sus discursos, y que se buscaba en el Congreso, no tenía demasiada importancia, porque sabía que después el Ejecutivo que iba a vetar lo que ellos quisieran. Que están dentro de sus facultades constitucionales, sí, por sí, supuesto. Claro. Pero entonces no hablemos de una ley de consenso y no hablemos de tratar de involucrar a todos los sectores, y que esto es una ley de política pública, en absoluto. Está claro. Mariano, te consulto como especialista, por supuesto, en tema marina mercante, industria naval, pero fundamentalmente como un hombre muy relacionado a los temas que se tratan dentro del Congreso en tu función como asesor. Teniendo en claro que, por supuesto, el veto de una ley es constitucional. Pero, ¿para qué entonces se aprueba una ley si después alguien tiene la facultad para modificar lo que no le gusta? Bueno, está dentro, obviamente, de este equilibrio de poderes entre el sistema que es nuestro sistema republicano, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y está bien que el Ejecutivo tenga esta facultad. El tema es que esta facultad tiene que tomarse obviamente con responsabilidad y discrecional, y lo que se busca es que finalmente el poder legislativo no imponga normas por la mayoría de los distintos sectores políticos, no terminen imponiéndole al Ejecutivo leyes o políticas que el Ejecutivo no quiere llevar adelante.
Ahora, cuando estamos hablando de proyectos de leyes donde han participado todos los sectores políticos, donde se han aprobado por unanimidad en las cámaras, donde ha habido un consenso, diálogo, discusiones, donde cada una de las partes aportó y también cedió en distintos aspectos e intereses, estamos hablando obviamente de la construcción de políticas públicas, en este caso en un sector tan importante para la economía de nuestro país como es el transporte, la logística, la industria naval. Cuando estamos en situaciones como estas, el veto la verdad que es totalmente irracional, es ilógico, es absurdo. Totalmente, ¿no? Tal cual. Bueno, Mariano. Por supuesto, el legislativo tiene la facultad constitucional de revisar ese veto, que lo va a revisar a través de la comisión bicameral, cuando se inicien las sesiones ordinarias del año que viene, y si obtiene las mayorías necesarias de las 2/3 partes en ambas cámaras, puede volverlo a sancionar, y ahí sí el Ejecutivo no puede observarlo ni volverlo a vetar. ¿Y ese escenario necesario para que se produzca está o no? Bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Ayer hubo una reunión muy importante con el senador Pichetto y el senador Camao Espínola, y vamos a tener también reuniones con los diputados, autoridades de la Comisión de Intereses Marítimos, etcétera, para tratar de unir esfuerzos y compromisos para lograr ese fin. Tal cual. Bueno, Mariano, gracias por estos minutos, buen año, y bueno, ojalá que no nos volvamos a comunicar por nuevos vetos, sino por cuestiones más positivas en el tratamiento de los temas que pasan por el Congreso. Gracias por estos minutos. Ojalá que podamos comunicarnos también para decir, bueno, que finalmente la industria naval y la marina mercante empiezan a repuntar y que empezamos a tener un país en desarrollo. Dios ojalá, quiera. Sin duda. Un abrazo, Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Mariano Gendra, asesor en temas relacionados con la marina mercante y la industria naval en el ámbito del Congreso Nacional.